Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos ya iniciando esta semana 25 de Aprende en Casa. ¿Ya? Quien les habla, la profesora Jessica, para saludarles desde Yurimaguas. Estamos ya iniciando nuestro trabajo pedagógico del trabajo remoto a distancia con las clases virtuales para nuestros estudiantes de quinto año de secundaria. ¿Ya? Reciban un saludo caluroso desde la Perla del Guayaga y empezamos a compartir nuestras actividades a realizar el día 1 y el día 2 y durante toda la semana, ¿ya? Vamos a compartir ya esta sesión de esta semana en nuestra área de comunicación especialmente. Bien, esperando que todos se encuentren en unión de su familia, estén gozando de buena salud, ¿no? Acompañados de sus hijos, este largo fin de semana y ya iniciando pues esta semana para poder trabajar ya lo que es nuestras actividades. Bien, vamos a empezar a hacer un trabajo en esta semana ya de una exhortación a lo que es ya nuestra semana 24. Hemos venido hablando de, del ambiente, ¿no? De las prácticas, de las acciones que debemos realizar como personas dentro de nuestro hogar y involucrarnos en nuestra comunidad. Es lo que vamos a hacer esta semana, ¿ya? Vamos a trabajar ya lo que es el trabajo en comunidad, cómo debemos preservar nuestro ambiente. Bien, queridos estudiantes y maestros, colegas de todos los rincones de nuestro país que también gozan de este trabajo. Eh, en esta semana 25 he creído conveniente colocarnos un poquito en contexto, ¿no? En el contexto de nuestra ciudad. Como ustedes ven, siempre estamos rodeados de nuestros ríos, nosotros, los yurimahuinos, los que pertenecemos a la región Loreto, ¿no? Unos hermosos ríos, contamos con unos hermosos ríos, como ustedes ven en las imágenes, y también les he puesto el mapa, ¿ya? De nuestro querido Yurimaguas, está ahí, en pequeñito, poco a poco vamos a ir insertando también parte de la cultura, ¿ya? En sesiones justamente que nos invita a involucrar este contexto, ¿no? Entonces, pues, como para que conozcan aquellos que todavía no conocen nuestra realidad, no conocen nuestra ciudad, y los que ya conocen o han tenido la oportunidad, pues vamos recordando. Entonces, iniciamos, ¿no? Acá eh, presento, son mis estudiantes de este 2020, ¿no? La promoción 2020. Bien, este año todavía estamos eh, un poco con incertidumbre de todo esto que se nos vino, pero estamos yendo adelante con estas clases a distancia. También aquí ya les presento lo que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar esta semana 25 en nuestra área de comunicación? ¿Ya? Como ustedes saben, nuestra área de comunicación eh, se presta para trabajar muchos contenidos, ¿verdad? Vamos a tener que elaborar productos, ¿ya? Y unos productos muy creativos. Entonces acá tenemos, a ver, tenemos acá, como les dije, el tema principal, el eje principal va a girar sobre lo que es la conciencia ambiental en el Perú.
pero cada quien se va a ubicar en su contexto, ¿no? Entonces, vamos a realizar, yo lo he dividido acá prácticamente en 3 actividades principales, ¿no? El primer día vamos a planificar y redactar un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en la población. En el segundo día vamos a trabajar la revisión, ya vamos a escribir la versión final del artículo de opinión y la vamos a publicar, ¿no? Por eso acá he puesto como en un fansite, ¿ya? Vamos a ir hablando ya desde la semana 24, estaba que les hablaba de esto, ¿no? ¿Qué es un fansite? No es un medio, ahora se ha vuelto un medio digital, pero también se usó desde los 90, ya de los años 90, como una de las herramientas creativas para ir colocando y nos permitía colocar a los autores, a los fanzineros, colocar ciertos artículos, algunos recordatorios, algunos temas de manera creativa, ¿no? Les voy a ir explicando qué es lo que va a hacer. Ya también en la televisión esta semana han dado algunas pautas, ¿ya? Algunas pautas de cómo crearlo. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión con esto. ¿Ya? Yo les quiero explicar antes de nada, antes de entrar al producto que es de nuestra área, que es crear el artículo de opinión, ¿no? Planificarlo primero, paso a paso, luego ya lo escribimos, o mejor dicho, hacemos nuestro primer borrador y luego vamos a hacer ya la versión final y la revisión de acuerdo a algunos criterios que se les va a dar, ¿no? En la ficha que siempre se les envía. A ver, yo quiero iniciar con esto para poderles explicar y entrar un poquito ya ¿no? Para hacer un fansite, ¿ya? Esta es una hoja bond, ¿ya? Yo lo voy a hacer en una hoja bond para poder explicar. Esta es una hoja bond. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Esta hoja bond lo voy a doblar, ¿ya? En partes iguales, que también lo puedo hacer así, en partes iguales. Una vez que hemos doblado en partes iguales, otra vez ahí tenemos 2 partes, ¿ya? 2 partes. Luego vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a doblar de la siguiente manera. Ya lo pueden hacer en estas hojas pequeñas y esto ya nos va a servir como trabajos creativos también para nuestro periódico mural que han realizado nuestros estudiantes y felicitar a cada uno de ustedes por el esfuerzo que le están poniendo a las actividades, ¿no? Muy creativos y bonitos. Ya tenemos acá y nosotros podemos ir creando varios, ¿no? Lo vamos superponiendo. Yo acá ya tengo otro, lo voy a poner acá. Ahí tengo otro, ¿ya? Entonces ya lo corto con una tijerita, lo voy cortando para que se abra como si fuera unas páginas. ¿Ya? Ya lo tengo ahí. Y este es una especie de vamos a decirle, de un mini libro, ¿no? Yo voy a tener acá varias hojas, un mini libro, ¿ya? Yo acá le puedo poner en mi portada, a mi portada le puedo poner de repente, a ver, mi nombre, algunos pequeños adornos para poder iniciar a narrar ya lo que es nuestro trabajo que vamos a insertar, ¿no? Acá mi artículo, el título de mi artículo, si deseo colocarlo acá, y esto nos va a servir, nos va a permitir trabajar de manera creativa, ¿ya? Entonces, esta es la portada y acá debe ser la contraportada. Yo también he elaborado, tiene secciones que ya les voy a explicar cuáles son las secciones de un fansite. También tengo en la parte de acá, ¿ya? Acá con la ayuda también de mi pequeña hija, ¿no? Hemos hecho este trabajito, ¿ya?
Y lo pueden hacer, acá lo hizo de una cartulina, una pequeña cartulina. Y luego, acá, miren, les enseño. Se lo pueden ver. Ha hecho ahí de manera creativa. También acá ya ha pegado ¿no? Sus hojitas. Y acá va a ir colocando sus trabajitos. ¿Ya? Eso nos sirve para colocar nuestros trabajos. ¿Bien? Entonces, cada uno lo va a hacer de diferente manera y de acuerdo a su creatividad. ¿Ya? Pues queremos trabajitos o fansite creativos. Hay del material como ustedes cuenten en casa, ¿no? De repente tienen un cartoncito con cartón. De repente tienen otro material, de repente por ahí vamos a llamarle un almanaque que ya no les sirve, la parte posterior lo pueden también diseñar, pintar, dibujar, agregar ¿no? Sus textos. ¿Ya? Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos. Vamos a hacer nuestro inicio y acá está la etapa ya final, ¿no? Elaborada. Cada uno lo va a hacer de la manera más creativa. Bien, entonces ya explicamos qué es un FineSite. También ya les voy a pasar un link, el link de cómo crear el FineSite para trabajar con ustedes, ¿ya? Con los estudiantes para que puedan entender mejor, si no. Entonces, ustedes saben que toda sesión tiene un propósito, ¿ya? Ya hemos dicho cuál va a ser nuestra evidencia del área de comunicación, es escribir un artículo de opinión y también crear su FineSite, ¿ya? ¿Qué competencia vamos a trabajar? Vamos a trabajar la competencia, escribe diversos textos en lengua materna. ¿Ya? Escribe diversos textos en lengua materna. ¿Cuál va a ser el propósito de esta semana? ¿Ya? En nuestra área. Escribe tu artículo de opinión en donde argumentarás qué acciones preservan o contaminan el ambiente en tu localidad. Ojo, estamos hablando de las acciones que preservan, ¿ya? O contaminan el ambiente de tu localidad. En este caso, nosotros vamos a trabajar desde nuestro contexto Yurimagua, ¿no? Y así cada quien te puede trabajar desde su lugar donde se encuentra. Bien, ¿ya? Entonces, acá tenemos la profesora, nos está indicando que vamos a escribir nuestro artículo de opinión. La cita del día, protege tu ambiente. Recordemos eso, hay que tomar conciencia ambiental desde nuestros hogares para obtener un ambiente saludable. Bien, entonces, una vez que ya tenemos claro nuestra evidencia, que va a ser escribir nuestro artículo de opinión, ¿ya? En donde vamos a argumentar qué acciones preservan o contaminan el ambiente o localidad, ya nos vamos a ubicar, qué linda imagen. Miren, les presento, este es nuestro río, ¿no? Nuestro río que nos acompaña. El Guayaga es un río bastante grande, ¿ya? Una toma muy bonita. Acá la gente, nosotros estamos en la ciudad, pero ahí muy cerquita estamos a los ríos, ¿verdad? Entonces acá la gente para trasladarse a los caseríos navega en este tipo de transporte fluvial, los llamados botes, lanchas, ¿ya? Las canoas, ustedes van a ir mirando en el transcurso de las presentaciones. Y luego tenemos acá, ¿no? He querido poner esta imagen porque miren, ¿no? Como estamos hablando del ambiente, de la preservación, miren nuestro contexto, me voy a ubicar un poquito en nuestro contexto, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en la ciudad todavía algunos gozamos de un ambiente, ¿no? Todavía más tranquilo, pero nuestros hermanos de las riberas,
nuestros hermanos de la ribera están un poco, cuando vienen las épocas de lluvia, sufren mucho, ¿no? Llegan los famosos derrumbes de las canteras y son afectadas las casas. ¿Pero producto de qué? También eso es producto de la contaminación, ¿no? Es cuánto estamos contaminando nuestros ríos. Entonces, vamos a hacer un análisis concienzudo de eso, jóvenes y maestros, para poder ayudar a nuestros estudiantes a tener las herramientas para trabajar nuestro artículo de opinión y que ellos pongan sus puntos de vista, pongan también sus argumentos, defiendan o puedan refutar alguna idea, ¿ya? Este trabajo tiene que ser también compartido para que sea enriquecido. Bien, nos piden, en esta semana, nos piden trabajar de la siguiente manera. Primero, vamos a responder algunas preguntas de la planificación. Hay un recurso, ¿ya? Recuerden, nosotros trabajamos con la plataforma de la web. Entonces, hay un recurso de planificación que nos sirve como guía, ¿no? Cómo orientarnos para primero planificar, ¿ya? Y ahí está la sección de recursos. ¿Cómo está vinculado esto, ¿no? El tema de la conciencia ambiental al tema del artículo? Es decir, si la información que conoces, que conoces sobre este tema, pues ¿no? Es el adecuado. Entonces, vamos a responder a estas 3 preguntas iniciales. Nos tenemos que ubicar ahí, contextualizar. Primero, para planificar hay que organizar nuestras ideas, ¿no? ¿Cuál será el tema de tu artículo de opinión? ¿Qué creen ahí? ¿Cuál va a ser nuestro tema de nuestro artículo de opinión? ¿Ah? Una vez que tengamos eso, ya lo podemos hacer nuestra respuesta. Ya está claro cuál es el tema. Arriba en la presentación, en la primera parte, hemos dicho cuál es el tema, ¿no? Pero nosotros con nuestras propias palabras podemos crearle ahí, ¿no? Un título también a nuestro artículo. ¿Qué información conoce sobre el tema? Para hablar de nuestro artículo, tenemos que leer un texto que tenga que ver con el tema. Y ya hay un texto que hemos leído la semana 24, que es la ecoética en el Perú. Vamos a recordarlo esta semana. ¿Por qué el tema que elegiste es de interés general? ¿No? ¿Por qué será de interés general? A todos nos repercute, ¿no? Nos sirve para reflexionar. Que no, imagínense, como les decía la semana pasada, bueno, nuestro país en estos tiempos de pandemia, en los meses anteriores, antes que se reactive un poco la economía, ¿ya? Nuestro sistema, ha descansado, ¿no? La población tomó conciencia o a raíz de que no se salía, no había trabajo, no estábamos en labores, ¿no? Nuestros ríos limpios, con aguas, ¿no? Bastantes, cristalinas, también nuestra ciudad más limpia, más ordenada, ¿no? Basura muy poco. Entonces, estas situaciones nos ha permitido que nuestro, creo, planeta a nivel mundial descanse un poco, ¿verdad? Sin embargo, ya como han pasado los meses y ya mucha de la población ha vuelto ya ¿no? A hacer su vida, vamos a decir su vida, reactivar, a trabajar para llevar muchos, ¿no? El sustento diario a sus hogares, ya cambió un poco la cosa, ¿no? Ya vino otra vez la contaminación, ¿no? Al reactivarse la economía también se reactivó muchas otras cosas, ¿no? Estábamos poniendo mucho más en práctica y por ahí se nos olvidó esa situación. Entonces, ahora vuelta a nuestro planeta está que llora. Esa es la primera tarea, ¿no? Leer. Yo acá más adelante les voy a pasar, les he puesto un texto para que reflexionen.
muy aparte de lo que ya le hemos dicho la semana pasada, hay un texto de nuestra situación, ¿no? De cómo afecta nuestra biomasa, por ejemplo, acá en nuestra región de la selva, también cómo afecta la minería en otras regiones. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, no? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo? Imagínense, ahora estamos en unos conflictos sociales, políticos, conflictos de salud, problemas de salud, y no terminamos de salir y que nuestro país siga desarrollándose. Y nosotros necesitamos también un desarrollo ambiental en nuestros pueblos, ¿no? En todo el Perú, en todo el Perú. Y este desarrollo ambiental debe ser sostenible y no lo tenemos. Nuestras autoridades se están quedando dormidas, ¿no? Mucho ven más por las obras, vamos a decirle, físicas, que por cuidar de repente nuestros espacios, ¿no? Geográficos. Eso vamos a hablar también en el área, en otra área de DPC que se relaciona, ¿no? Hemos crecido a nivel del Perú en zonas donde quizás, ¿no? Ahora desorbitadamente hay una población masiva y no ha habido realmente una ubicación geográfica ordenada. Entonces, eso también vamos a hablar desde nuestra área de ciencias sociales. Todos esos temas tienen que ver con nuestro ambiente, con nuestro, ¿no? De ir tomando conciencia, ¿ya? Y en el recurso también, estas preguntas, ustedes dirán, profesora, ¿dónde las encuentro? Están en el libro de comunicación de 5º año, ¿ya? No es el libro actual, ese libro, si ustedes recuerdan, es un libro Santillana, unos rojitos, ¿ya? Ahí está. Entonces, tenemos el segundo paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la planificación? Vamos a responder las preguntas de este esquema, ¿ya? Y luego vamos a pasar a presentarles el esquema. Entonces, en el esquema dice, ¿a quién estará dirigido tu artículo de opinión? Tenemos que pensar para quién va a ir dirigido. ¿A quién va a ir dirigido? A nuestra familia. ¿A quién más? A nuestros compañeros, a nuestros amigos, nuestras autoridades. Hagamos un texto que se refleje lo que nosotros pensamos, ¿no? Y las medidas que queremos por eso vamos a poner nuestras acciones, para poder conservar y preservar nuestro ambiente, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu texto? ¿Cuál va a ser nuestro propósito? ¿Para qué vamos a escribir un artículo de opinión? ¿Qué queremos dar a conocer? Eso, ¿ya? ¿Dónde buscaré información para elaborar mis argumentos? Si yo voy a hablar del tema de la conservación, de la preservación del ambiente, voy a tener que buscar alguna información, ¿ya? Yo les voy a brindar ahí la página web del texto que les voy a presentar para que ustedes también puedan leerlo, aquellos que puedan acceder, ¿no? al internet, ¿ya? Si no, ya vamos a hacerlo mediante vía WhatsApp. Entonces seguimos. Acá ya tenemos, ya, muy bonito, ya. Este es también nuestro río. Miren, da gusto cuando vemos un río limpio, ¿no? Un río así, hasta nuestros ojos se alegran, ¿no? Hermoso. Yo he viajado por esos ríos, ¿no? He trabajado en zona rural también, en un lugar muy, muy lejano, ¿ya? De Lagunas Adentro, por Huancayo, ¿no? Unas 8 o 10 horas. Ya son lugares donde hay unas etnias, ¿cómo se llaman las etnias en esta parte de nuestro país? Eh, ¿No? Donde todavía en ese tiempo había, las personas todavía no eran muy civilizadas, ¿verdad? Pero ya con el pasar del tiempo y también las culturas al integrarse, al venir a la ciudad, ya van cambiando, ¿no? Y también vamos a hablar de repente más adelante también de nuestras lenguas en nuestra Amazonía. Bien, nos centramos en esta parte del tema, ¿ya?
El artículo de opinión es un texto periodístico generalmente breve, ¿ya? No tiene que ser muy extenso, tiene que ser breve, pero que cale en las personas, el destinatario que yo quiero, ¿no? Que reflexione, que se ponga a pensar del tema que estoy hablando, ¿ya? Es un texto periodístico, ¿no? Que muestra un comentario, posición, por eso vamos a poner nuestros puntos de vista, son nuestros, ¿ya? Debidamente argumentados sobre un tema que puede ser de actualidad o de interés, ¿no? De interés general para nuestra comunidad. El autor de este tipo de artículos suele ser una persona reconocida por ser especialistas en el tema o por su trayectoria. No, el artículo de opinión es de difusión masiva, se publica en medios impresos o virtuales. Ahora en los medios de comunicación como los periódicos impresos, siempre se ha visto estos artículos de opinión, ¿no? Uno de los famosos hacedores de artículos de opinión, pues es César Hildebrand, ¿no? Realmente sus opiniones son muy, vamos a decirle, fuertes, reflexivas para una ciudadanía que realmente a veces está dormida, ¿no? Entonces, ya hay personas muy reconocidas en hacer este trabajo, pero nosotros nosotros como maestros y ustedes como estudiantes van a hacer un trabajo de acuerdo también a su edad, de acuerdo a lo que ustedes perciben en su entorno, ¿ya? ¿Qué características tiene un artículo de opinión? Las características que tiene un artículo de opinión suelen, primero, uno, que van a estar en primera persona. ¿Quiénes lo van a escribir? Son ustedes. Entonces, tiene que hablarse en primera persona. ¿Ya? ¿Cuál es otra de las características? Nosotros como vamos a colocar nuestras posturas, nuestros argumentos, podemos citar dentro de ellos, colocar nuestras citas, ¿no? Citas de otros autores. Por ejemplo, tal persona dice, ¿se acuerdan de Antonio Brac? ¿Ya? Que fue, me parece, el primer ministro del ambiente en nuestro país, ¿no? Un gran defensor de la naturaleza, ¿no? Entonces, le gustaba mucho y escribió también un libro, por ejemplo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Antonio Brac, ya, respecto a estos temas, ¿no? Que estamos tratando. Yo puedo citar ahí. Entonces, ya hemos hablado de los temas de las citas en las fichas textuales, ¿se recuerda? Entonces, es muy importante. Miren, estas cositas las seguimos aplicando, ¿ya? Los datos estadísticos, yo puedo decir en la Amazonía, el tanto por ciento de la población, ¿no? Vive de repente, no sé, por ejemplo, afectado por las lluvias, ¿no? Producto de la contaminación, por decir, ambiental, ¿no? Nosotros acá en la Amazonía, especialmente por la zona de San Lorenzo y Pastaza, también se sufre mucho en cuanto a los derrames de petróleo, ¿no? Y esto afecta y llega a nuestros ríos que son, entonces, la única agua, la única fuente de vida acá es el agua de los ríos. Entonces, si se contaminan los ríos, afectamos la salud de las personas. ¿Ah? Un poquito para ir hablándoles y tengan en cuenta esto. ¿Ya? Entonces, otro es que el lenguaje puede ser formal o informal, de acuerdo con el tono que le quieran dar. ¿Ya? Ustedes como estudiantes tampoco van a utilizar un lenguaje, ¿no? Coloquial, sino de acuerdo al público que ustedes van a dirigir su artículo de opinión y como va a ser publicado en sus murales, en su fansite, ¿ya? Los fansites también pueden ser, ojo, también pueden ser virtuales. Aquellos que ya manejan las herramientas digitales, ¿ya? Ya manejan los documentos de Google, ¿ya? Pueden hacerlo también, o en las presentaciones también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, los fansite ahora son virtuales, ¿no? Esto nació ¿en dónde? En Estados Unidos.
Entonces, le vamos a dar el tono que nosotros queremos expresar. ¿Listo? Quedando claro esta parte, nos vamos a al siguiente paso. El tercer paso, ¿cuál va a ser? Recuerdan, el primero, revisar las páginas del libro del recurso 3, responder las 3 preguntas y luego observar. El segundo paso, también un esquema a quién va dirigido para... ¿no? Y el tercer paso ya es mirar la estructura, ya mirar el esquema ya, elaborar un esquema. Ustedes van a elaborar un esquema, ya van a empezar a hacer su primer borrador, mejor dicho, en esta primera actividad, la primera versión. Elaborar un esquema similar al que está ahí en pantalla, ¿ya? Y esto también, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el recurso 1, que está en sus fichas que siempre se les envía, ¿ya? Eso está en la plataforma. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la estructura del artículo de opinión y sus partes. ¿Cuáles son sus partes? A ver, vamos acá. ¿Qué debe tener un artículo de opinión? El artículo de opinión tiene, dice, título. ¿Ya? Vamos a colocar acá un título. Luego, ya en otras palabras, viene acá la postura. ¿Ya? La postura. Luego vienen los argumentos. ¿Ya? Luego vienen los argumentos. Voy a utilizar yo acá, ya voy a escribir en mi fansite. Acá voy a poner mi título. ¿Ya? Voy a poner mi título. Listo. Luego viene ya la postura. La postura no es otra cosa que la introducción. Presentar desde su punto de vista de ustedes el tema, ¿ya? Sobre lo que es esta parte ya pues de la conciencia. Por ejemplo, acá en Yurimaguas, nosotros que nos encontramos en Yurimaguas o en la selva, podemos hablar de forma general, ¿no? O en la región Loreto mismo, ¿cómo estamos afrontando este tema ¿no? de la conservación o la preservación del ambiente o la contaminación? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Realmente hay políticas, ¿no? De la preservación del ambiente. Y hablamos la semana pasada también cuáles son esos organismos que cuidan de esto, ¿no? De esta parte de nuestra Amazonía. Entonces, luego que tenemos ya la introducción, que es nuestra postura, incluso acá nosotros nos podemos plantear de repente, ¿no? Una tesis, una pregunta, donde lo vamos a responder con nuestros argumentos. Y luego viene la parte donde nosotros le vamos a colocar ya los argumentos, ¿ya? Mínimo, mínimo, voy a decir mínimo, 2 párrafos de argumentos, ¿no? Pero que esos párrafos estén bien sustentados, ¿ya? Ahí, acá en los párrafos ya de argumentos podemos citar algún autor sobre lo que dice sobre el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces, estos argumentos pueden ser en 2 párrafos. Y finalmente terminamos con la conclusión, ¿ya? ¿Cuál es la idea a la cual yo llego ya como autora de este tema? ¿Qué pienso? ¿A qué reflexión me llevó todo esto? ¿No? Pues ahí terminamos. Se dan cuenta que es un trabajo, ¿no? Que primero tenemos que organizarnos, informarnos del tema para luego poder trabajar nuestros artículos de opinión, para poder poner ya en práctica nuestros argumentos y nuestra, ¿ya? No se olviden que el título debe ser muy creativo, muy creativo. Siguiente. Bien. En esta parte, ya acá hay un ejemplo. Les he querido poner un ejemplo de lo que es en el texto, como les decía, de comunicación, viene ahí estas actividades. Y este ejemplo nos va a permitir mirar cuáles son las partes, ¿ya? Vamos acá. Vamos a mirar las partes que tiene, ¿ya? Entonces acá. A ver, quiero seleccionar.
Lo voy a poner por acá. No sé si ustedes lo perciben acá. Acá está la postura. ¿Ya? Acá está la postura. Acá está el título. Observa, acá se llama. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es el tema, pero es un ejemplo. ¿Para qué? Para mirar la estructura. Acá nos permite mirar la estructura. Le voy a poner acá texto. Esto es el título. ¿Ya? Es el título. Aquí también me voy a ubicar. Esto es la introducción, la postura. Yo lo voy a llamar la introducción, ¿ya? De la postura. El primer párrafo. ¿Ya? La postura. Está ahí. Vamos a jalar por acá. Y acá tenemos los argumentos. Acá tenemos los argumentos. Si ustedes ven acá, acá hay 1, 2, hasta 3 párrafos de 3 párrafos a considerar, ¿no? Ahorita vamos a dar lectura. Y terminamos acá con lo que es la conclusión. La conclusión. Acá tenemos la conclusión. Acá se ha hecho conclusión. Recuerden que para hacer este tipo de textos, nosotros tenemos que tener en cuenta el uso de nuestros conectores, sobre todo temporales, ¿ya? Sobre todo temporales. La conclusión. Listo. Hemos terminado. A ver. Entonces, también voy a seguir trabajando acá. ¿No? Acá están la postura. Voy a leer, voy a darle lectura. ¿Ya? Dice, el título se llama Advertencia. La vida contiene momentos difíciles, situaciones injustas, circunstancias violentas y escenarios desagradables que pueden herir tu sensibilidad. Incluye personas que no piensan como tú, que hacen cosas que te pueden chocar y que hablan de ti, de maneras que te pueden ofender. Ya, acá estamos hablando, estamos poniendo ya en práctica nuestra opinión, ¿no? Presentando nuestra opinión, presentando un argumento general, ¿ya? Dice, esto es pues lo que yo le llamaba la introducción, ¿ya? En la vida, ya pasé por acá, mucho. Ya, en la vida muchas cosas no van a salir como quieres y no se debe a que te estén discriminando, ¿ya? O que algún odioso grupo esté copiando o esté conspirando contra ti. Ni significa que necesites exigir protección de tus padres o las autoridades o de algún profesional o gurú o demandar de desagrados, ¿no? Y acá vienen los argumentos. En la vida, los argumentos están acá, 1, 2, 3 párrafos, 4 párrafos, ¿no? La instrucción es arriba. En la vida no vas a poder resolverlo todo y deberás enfrentar angustias, dudas, posiciones que contradizcan las tuyas, hechos desagradables. Vas a tener que aprender a evaluar objetivamente las situaciones, no tomar tus deseos y emociones por realidades. Si todo lo anterior te parece demasiado, hay una alternativa. Quédate en casa o frecuenta lugares protegidos de palabras impertinentes, personas diferentes y situaciones complejas, o vive en línea enredado en las redes sociales, donde encontrarás espejos reconfortantes que validarán tus concepciones, rabias, rumores y expectativas. Es cierto que no pediste ingresar en la vida. Salir de ella voluntariamente no es aceptable. Como ambos hechos, tu ingreso y tu salida dependen ya sea de un ser superior o del más absoluto de los azares. No hay a quien iniciar un juicio.
Miren lo que dice, ¿no? Es un bonito tema que habla de las actitudes, de las ofensas, de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En estas semanas últimas. No es recomendable que viva de la vida acompañado permanente de médicos, psicólogos, abogados y padres y otros protectores. ¿Ya? Este es un texto bastante largo y terminamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Las partes, ¿ya? Yo les estoy pidiendo 2 argumentos, ¿ya? Como mínimo, pero bien fundamentados, ¿ya? Que tengan estas herramientas. Entonces, lo sepan utilizar, por favor, para poderlo trabajar, ¿ya? Para poderlo trabajar. Entonces, recordamos, la introducción es todo esto, ¿ya? Se ha ido muy abajo. Igual acá tenemos los argumentos. Los argumentos vienen de este párrafo, ¿no? Todo este párrafo. Todo este párrafo. Todos estos párrafos. Ahí están los párrafos. Igual la conclusión, recordemos todos estos elementos que tenemos que ir diciendo a nuestros estudiantes que deben respetar la estructura. Tienen que respetar la estructura sobre todo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos trabajado esta parte, ya hemos hecho entender a nuestros estudiantes cuál es la estructura del artículo de opinión, ya le podemos brindar los criterios de evaluación, que les vamos a evaluar para que ellos escriban, ¿no? En la planificación ya lo vayan haciendo y si hay algunos, algunos errores, de repente falta de coherencia, poder revisarlos, ¿no? Entonces, para que ellos hagan un trabajo mucho más pertinente. ¿Ah? Entonces tenemos acá. En este caso yo les he querido presentar este texto, voy a poner acá, este texto en la cual nos está hablando, este es un artículo de Eco, ¿no? Ecoverde, me parece, Ecoverde, ¿ya? A raíz de una noticia, entonces nosotros vamos a sacar nuestro artículo de opinión, ¿no? Ahí está la fuente, le he pegado la fuente para que también se guíen y puedan informarse mejor. Entonces, acá nos habla que de una veintena de pueblos indígenas, tanto de Ecuador y Perú, han anunciado la iniciativa de las cuencas sagradas como una zona de 30 millones de hectáreas en la Amazonía que está considerada como el pulmón del mundo y a la que pretenden liberar de actividades extractivistas como la petrolera y la minería a gran escala. Ustedes saben que la selva es una, vamos a llamarle, una zona petrolera, ¿ya? Pero también hay muchos bosques vírgenes donde se tala y se deforesta la madera. Entonces, para ello, nosotros necesitamos trabajar estas actividades, ¿no? Que ya no se vaya extrayendo, ya hemos hecho la reflexión esto la semana pasada, ¿no? En nuestro contexto y debemos evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, se ha sacado este artículo, esta información, ¿ya? Que da la Confederación de Nacionalidades Indígenas en la Amazonía del Ecuador, ¿no? El CONFINAE, la Asociación Interamericana de Desarrollo de la Selva Peruana, el AIDESEP, muy conocido acá en nuestra zona, ¿no? En Yurimaguas especialmente. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, como el COICA, y grupos ambientales como el Pachamama, Alianza y Amazon, forman parte del proyecto. Proteger más de 30 hectáreas de la Amazonía, ¿no? Es, vamos a decirle, el reto, el propósito. Porque ya les decía que todo esto se está deforestando, ¿no? Con lo que la extracción de la madera, la extracción del petróleo, y al final
¿qué nos trae a nuestro pueblo? ¿Está trayendo algún beneficio? Seguimos en el atraso, especialmente en la Amazonía, los pueblos, por más que digamos que somos el pulmón del mundo, seguimos acá, sobre todo en las zonas, vamos a decirle, ribereñas, ¿no? El atraso, pues si en la ciudad se nota el atraso, en esos pueblos es mucho más. Entonces, ¿qué hacen nuestras autoridades? Entonces hay un planteamiento de proteger estas 30 hectáreas en la Amazonía, ¿no? En nuestro país. También en el país hermano como es Ecuador. Pero 30 millones de hectáreas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Vamos a poder cumplir estos objetivos? ¿Qué significa garantizar los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿No? Ya ha habido muchos intentos, por ejemplo, de querer extraer nuestras materias primas, como, ¿no? Vamos a decir, el petróleo, la madera, adueñarse de los territorios amazónicos, de los pueblos amazónicos, ¿no? Acá hay un intento, acá hay un pueblo llamado Balsapuerto, un distrito muy conocido, muy cultural, ¿no? Por su piedra de Cumpanamá, pero ya ha habido un intento de querer extraer, ¿no? También hay parte de esta zona, pero las autoridades no lo han permitido y eso está bien, ¿no? No se ha permitido porque sería una catástrofe para estos pueblos que viven muy cerca de las riberas de los ríos. Se afectaría, uno, primero su vida, ¿verdad? La contaminación de los ríos a través de extracción de esto. Entonces, también hay un planteamiento de salvaguardar el corazón de la biosfera. ¿Cuál será ese corazón de la biosfera? La biomasa. ¿Cómo vamos a protegerlo? Ustedes han visto que con la llegada de la pandemia, ¿no? La llegada del coronavirus a la zona, hemos podido ver con mayor desnudez la vulnerabilidad de los pueblos, ¿no? Cómo están amenazados su parte ambiental, ¿no? Yo ya les hablaba, por eso les estoy presentando imágenes para que conozcan un poquito. Ahora que estamos muy en casa, algunos han vuelto a ciertas actividades, ¿no? Como de repente recreación. Entonces también evitemos eso. Todavía estamos en un contexto de salud de emergencia sanitaria. No todo ya se fue, ¿no? Acá nuestra ciudad ha sido muy azotada, ¿no? Hemos tenido un aproximado de más de 200 muertos, ¿no? Son cifras no todavía confirmadas, pero no ha sido mayor gracias también a la ayuda de entes, ¿no? Para poder frenar este virus, ¿no? Y el cuidado especialmente de cada una de las familias. Entonces, realmente acá se pedía, por ejemplo, las plantas de oxígeno. Si realmente la selva es rica en diferentes especies forestales, marítimas, no petroleras, y estamos sufriendo, ¿no? Hemos desnudado a un gobierno regional bastante crítico, mentiroso. Entonces, todas estas cosas nos permite también mejorar, ¿no? Poner en nuestros ojos una opinión mucho más sesgada, ¿no? Sobre nuestras autoridades y hacerle entender, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, ¿cómo vamos a salvaguardar? Ustedes desde su punto de vista van a ir dando sus recomendaciones, sus acciones, cuáles son las acciones que se debe mantener o se debe hacer para seguir cuidando, ¿no? No sigamos, muy por el contrario, pues dañando nuestro ecosistema, ¿no? En nuestro contexto. Porque sabemos que nuestras especies que nos dan vida, pues van a poder lograr también afectarse, ¿no? Entonces, para ello, vamos a tener que analizar o darle una lectura bastante, ¿ya? Una lectura bastante comprensiva a este texto que les estoy planteando. ¿Ya? Tenemos acá,
Tenemos acá, jóvenes, tenemos acá la siguiente presentación, ¿ya? Que es la elaboración ya de la elaboración ya de la versión final de nuestro artículo de opinión, ¿ya? La versión final. Ustedes pueden mirar ahí. Ese es el ambiente que queremos, ¿no? Darnos un paseíto en zonas, por ejemplo, este es un lago, ¿no? Mirar el lago Culpari, donde vienen los turistas, un lago hermoso que hemos tenido la oportunidad de conocer con mis estudiantes el año pasado para primavera. Y este año, lamentablemente, no vamos a poder salir a hacer en nuestro proyecto, pero pensaremos en otras ideas. Esta semana, a propósito, estamos celebrando, queridos estudiantes y maestros también, hay que serles partícipes a nuestros estudiantes de este día tan hermoso, ahora que están alejados de nosotros, que es el Día de la Juventud, ¿no? Acá en la selva no se celebra el Día de la Primavera, sino el Día del Bosque, pero podemos celebrar el Día de la Juventud. Veremos mecanismos para hacerlo y contactarnos con nuestros estudiantes, ¿ya? Hay que animarnos, ya muchos ya hemos pasado muchas dificultades y ya hay que transmitir también ¿no? Esta motivación a nuestros estudiantes. Bien, muy bien. Ya estamos en la versión de escribir, la versión final de nuestro artículo de opinión. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es hora de empezar a escribir y desarrollar las ideas que lograste colocar en tu esquema de planificación. Asimismo, debes utilizar las fichas mixtas que hayas logrado elaborar de los textos que leíste. Este insumo te servirá de mucho en esta etapa. Cuando hayas concluido de escribir tu primer texto, luego léelo por si deseas verificar que si tu postura se entiende y tus argumentos guardan coherencia con tu postura y con la conclusión, entre otros aspectos que consideras importantes. Quiere decir que tú le vas a revisar. Ustedes mismos van a revisar su trabajo y nosotros los maestros también vamos a revisar con una lista de cotejo, ¿ya? Va a ser nuestro instrumento de evaluación con algunos criterios. Entonces, vamos a recordar el esquema de la clase de la semana pasada. Acá está el tema y también acá está el esquema, ¿ya? La ecoética en el Perú, observamos acá la postura, los argumentos, finalmente la conclusión. Aquellos que ya lo han leído tienen más claro. Entonces nos ubicamos dentro de ese contexto. Nos ubicamos para poder revisar, ¿no? Y así también debe estar planificado y escrito nuestro artículo de opinión. Bien. Entonces continuamos acá. Continuamos. Acá ya, una vez que ya lo hemos escrito, tenemos que mirar la revisión y la corrección del artículo de opinión. La revisión y la opinión de nuestro artículo de opinión. ¿Ah? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a trabajar aquí? Vamos a tener en cuenta eso, ¿ya? No se olviden, vamos a tener en cuenta eso. Listo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, queridos estudiantes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar estos criterios de los cuales les hablaba, ¿ya? 1. ¿Se distingue claramente las partes de la estructura del artículo de opinión? Vamos a mirar si se distingue, sí o no. Entonces, nosotros vamos a revisar, ustedes, esto voy a revisar yo, les estoy haciendo presente qué es lo que le vamos a revisar para que digan la profesora, me revisó. Pero yo sé que como ya están en 5º año secundaria, sí lo van a lograr, jovencitos lo van a lograr. La postura sobre el tema es clara y coherente. Sí, muy bien. Ustedes son chicos muy inteligentes, todo lo van a hacer bien. El artículo contiene citas, datos u otras informaciones que respaldan los argumentos.
Sí, también lo tiene, su trabajito de Luis, su trabajito de Melanes, de nuestros estudiantes que cada uno tiene. Es correcto el uso de conectores temporales. Ya les hablaba que debemos usar nuestros conectores temporales, ¿no? Los de tiempo. Y así presenta coherencia en las ideas expuestas también. Todo esto lo vamos a tener que ir trabajando, ¿ya? Lo vamos a tener que ir trabajando. Si ya tenemos todo esto, bien, hemos terminado nuestro trabajo, muy bien. Eso es lo que vamos a corregir. Pero no se olviden que ustedes también pueden ir mirando van a ir mirando su texto. ¿Ya? ¿Cómo lo van a ir mirando su texto? Vamos acá. Siguiente. ¿Ya? En la ficha en la ficha también del libro que ustedes van a leer del recurso, ya del recurso 1, está también ahí cuáles son los criterios y en la ficha también en la guía. También está qué criterios ustedes pueden ir corrigiendo para mejorar su artículo de opinión, ¿ya? Entonces, los criterios van a estar claros, no vamos a ahondar en mucho porque ahora la evaluación con esto de que debemos trabajar la retroalimentación, poner los puntos claros para que ustedes puedan realizar un trabajo muy adecuado. ¿Ah? Entonces, como ya les hablé al inicio, el reto, muy aparte, ya les dije cuál es el propósito. Nuestro propósito en nuestra área de esta semana 25, comunicación, es escribir nuestro artículo de opinión. Planificamos, escribimos nuestro borrador, ya lo vamos planificando ahí, lo revisamos, ya, escribimos ya pues la versión final y lo revisamos. Y nuestro reto ya es eso, ¿no? Vamos a decirlo como una actividad ya extra, ¿ya? Vamos a elaborar nuestro fan site para publicar el artículo de opinión. Yo ya les expliqué cómo va a ser nuestro fan site de manera creativa, chicos. Yo tengo estudiantes muy creativos, voy a apelar su creatividad, entonces vamos haciendo este trabajo. Realmente yo vivo en un lugar donde los niños están que corretean, ¿verdad? Están alegres, felices por acá, afuera también cuidándose, ¿no? Entonces, hasta aquí nuestro trabajo de esta semana 25. También hablarles un poquito, agradecerles desde nuestra ciudad de Yurimaguas, de donde me encuentro, ¿ya? Ahí les presento, ahí tenemos para ir recordando nuestra plaza de armas, ¿ya? Gracias. Gracias por su atención. Agradecerles de antemano también porque vamos a trabajar, queridos estudiantes, en nuestra área de DPC, un tema que ustedes saben que se están relacionando mucho las áreas, ¿verdad? Entonces, en DPCC vamos a trabajar los conflictos, vamos a analizar. Si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, nos va a llevar a conflictos también personales, sociales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cómo manejar los conflictos, ahora que tenemos muchos. Aparte que de repente en nuestro hogar hay algunos conflictos, ¿no? Vamos a poder también codificar, establecer cuáles son esos conflictos, cuáles pueden ser las medidas para poderle dar solución, ¿no? Una cosa es problema y otra cosa es conflicto. Entonces, vamos a mirar la violencia, los niveles de violencia que se están generando en las familias, en nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos podemos poner al margen o enfrentarnos? Entonces, estas situaciones lo vamos a ir aprendiendo. Y en ciencias sociales también vamos a trabajar lo que es, ¿no? Cómo están creciendo nuestros pueblos demográficamente, ¿no? Cómo lo estamos viviendo día a día en cada lugar, cómo ha ido creciendo nuestros pueblos. Realmente ha habido de repente un análisis, una ubicación geográfica para ir viendo los espacios urbanos, de cómo manejarse cada uno de los asentamientos humanos,
de las vías, de los, ¿no? De los espacios que uno habita como persona, ¿no? Y si nosotros crecemos desordenadamente, nuestros servicios no van a ser adecuados, no vamos a contar con agua, con luz. Entonces, hay que ir mirando eso. Nuestras autoridades han mirado eso, han analizado. Entonces, eso, vamos a seguir mirando ese trabajo, ¿no? Cómo está nuestro espacio en nuestro contexto. Entonces, agradecerles de antemano por la atención prestada, ¿ya? Esta humilde servidora, soy la maestra. Voy a compartirles, también quería compartirles, por ejemplo, cómo vemos nosotros a nuestra querida Yurimaguas, ¿no? Cómo vemos nosotros a nuestra querida Yurimaguas acá en la selva, ¿no? De pronto les voy a ir presentando como nuestro lugar, ¿no? Y este mapa va a ser compartido también con nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, despedirme de ustedes por su atención prestada, ¿ya? Y nos vamos a volver a ver dentro de la semana 26. Y continuamos con muchos ánimos y empecemos esta semana con nuestros estudiantes, diciéndoles cuánto los queremos, ¿no? Cuánto podemos hacer por ellos, motivar su aprendizaje a distancia. Y nos estaremos viendo en el transcurso, ¿ya?, de estos días con mi persona. Entonces, muchas gracias. Me despido hasta otra próxima oportunidad. Que tengan buen día.